el tema que vamos a desarrollar va a ser acerca de la divisibilidad. Esa palabra no es complicada, se va a referir a lo que es la división, porque viene de división. Entonces vamos a aprender algunos criterios. Para ello, ver nuestro contenido. ¿Qué vamos a aprender? Lo que vamos a aprender sería divisibilidad entre 2, es decir, ¿qué números pueden ser divididos dentro de 2? Divisibilidad entre 3, divisibilidad entre 4, divisibilidad entre 5 y divisibilidad entre 10. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver el primer criterio. El primer criterio es divisibilidad entre 2. ¿Cuándo un número puede ser dividido dentro de 2? Tengo la definición. Un número es divisible dentro de 2 si termina en 0, en 2, en 4, en 6 u 8. Si no terminan en estos números, no pueden ser divididas dentro de 2. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. ¿El número 620 puede ser dividida dentro de 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Entonces sí lo puedo dividir dentro de 2. Entonces 620 dividido 2 va a ser 310. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El número 35.679. Yo no puedo estar adivinando, entonces voy a utilizar mis criterios. Termina en 9. Y si usted se da cuenta, no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, tampoco en 8. Esta cantidad entonces no puede ser dividida dentro de 2. Es decir, no es divisible entre 2. Vamos a dar otros ejemplos. Tengo el número 161.984. Es divisible dentro de 2. ¿Saben por qué? Porque termina en 4. Y la regla dice que si termina en 0, 2, 4, 6, 8, entonces sí puede ser dividida dentro de 2. Pero como esta cantidad termina en 4, entonces sí puede ser dividida dentro de 2. Entonces lo voy a dividir. 161.984 dividido 2 nos va a dar un total de 8.992. Otros ejemplos, el número 798.275 termina en 5, o sea, no está terminando en un número par, no puede ser dividida dentro de 2. El número 1879, veamos el último número, aquí específicamente termina en 9, no termina ni en 0 y tampoco en número par, entonces no puede ser dividida dentro de 2. Otro ejemplo, el 80 evidentemente termina en 0, es divisible dentro de 2, es decir, puede ser dividida dentro de 2. 80 dividido 2 va a ser 1. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio de divisibilidad entre 3 no tenemos que ver el último número, sino que ahora tenemos que sumar todos los numeritos y si nos da un múltiplo de 3, entonces puede ser dividida dentro de 3. Vamos a ver un ejemplo. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Veamos este ejemplo. Yo tendría que sumar 1 más 2 y más 6. Si el resultado da un múltiplo de 3, entonces sí lo puedo dividir dentro de 3. Veamos de qué manera. Sumo el 1, el 2 y el 6. Vamos a ver. 1 más 2 más 6 me va a dar 9. Y 9 es un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Está el 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 hasta llegar al infinito. Vamos a ver otro ejemplo. El número 75. Vamos a sumarlo. 7 más 5 va a dar 12. Y 12 sí es múltiplo de 3. Veamos. 0, 3, 6, 9, 12. Entonces sí puede ser dividida dentro de 3. Veamos. 7 más 5, 12.
Divisibilidad entre 3. Cuando hablamos de divisibilidad entre 3 nos referimos a los números que pueden ser divididas dentro de 3. Vamos a ver algunos ejemplos. 3213 es divisible entre 3. Vamos a ver por qué razón. Si yo sumo 3 más 2, también más 1 y más 3, me da como resultado 9. Y 9 es un múltiplo de 3. ¿Sí? Porque empezamos, los múltiplos de 3 son 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 hasta el infinito. Entonces 3213 dividido 3 va a ser 1071. Tenemos el siguiente ejemplo. El número 689 no es divisible entre 3. ¿Por qué razón? Porque al sumar el 6, el 8 y el 9 nos da un total de 23. Y 23 no es múltiplo de 3. Vamos a ver, vamos a buscar los múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Usted se da cuenta que el 23 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es divisible entre 3. No se puede dividir dentro de 3. El 125 no es divisible entre 3 también. Vamos a ver por qué. Porque 1 más 2 y más 5 nos da 8. Y 8 no es múltiplo de 3. Es decir, 125 dividido 3 no se puede realizar esa división. Por lo tanto, no es divisible entre 3. Vamos ahorita con divisibilidad entre 4. La divisibilidad entre 4 nos dice si el número formado por las dos últimas cifras son dos ceros, un múltiplo de 4, entonces puede ser dividida dentro de 4. ¿Qué tenemos que ver? Los últimos dos números de esa cantidad. Vamos con los ejemplos. Tengo el número 8200. Veamos, termina en dos ceros. Es evidente de que puede ser dividida dentro de 4. 8200 dividido 4 es igual a 2050. Sí se puede, hay que ver los últimos dos números. Vamos pues. 525 no es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque termina en 25 y 25 no es múltiplo de 4. Vamos a ver los múltiplos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. El 25 no es múltiplo de 4, por lo tanto no puede ser dividida. Vamos a aprender el siguiente criterio, divisibilidad entre 5, es decir, los números que pueden ser divididos dentro de 5. Van a poder dividirse entre 5 si terminan en 0. Tenemos que ver el último número si terminan en 0 o terminan en 5. Hay que ver el último número. Tenemos el siguiente ejemplo, 60.210. Usted se da cuenta, termina en 0. Entonces usted ya sabría que sí puede ser posible ser dividida dentro de 5. Vamos a dividirlo. 60.210 dividido 5 va a ser 12.042. Vamos a ver este ejemplo. 189. Vean que el último numerito no termina en 0 y tampoco termina en 5. No es posible dividirlo dentro de 5. Vamos a dar otros dos ejemplos de divisibilidad entre 5. Tenemos la cantidad de 258.985. Usted nota que esta cantidad termina en 5. Entonces sí es divisible dentro de 5. ¿Cuál es el requisito de divisibilidad por 5? Tienen que terminar en 5 o en número 0. Y si miramos el ejemplo, si termina en 5, entonces al dividirlo nos da la cantidad de 51.797. Vamos a ver este ejemplo, 429.216. Usted nota que termina en 6. Y la regla dice que tiene que terminar en 0 o en 5. Entonces no es divisible entre 5.
Ahora vamos a ver la divisibilidad por 10. Es lo más fácil que puede haber. Si termina en 0 es porque se puede dividir dentro de 10. Veamos. ¿El 124 termina en 0? No, no puede ser divisible entre 10. Veamos, el 1500 termina en 0. Sí, entonces sí es divisible. ¿Y cuál sería 1500 dividido 10? Sería 150. 720 termina en 0, entonces sí se puede dividir dentro de 10. Sí es divisible. 720 dividido 10 nos va a dar un total de 72. Para concluir con la divisibilidad entre 10, vamos a ver un último ejemplo. Visualizo que tengo la cantidad de 444. La regla de divisibilidad entre 10 dice que tiene que terminar en 0 únicamente. Y aquí está terminando en 4. Es decir, no es divisible entre 4. 444 no se puede dividir dentro de 10 porque no termina en 0. La tarea sería copiar el video completo. Por favor, en el cuaderno que aparezcan todos los criterios de divisibilidad. También realizar las hojas de trabajo que les vamos a enviar. Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de matemáticas. El día de hoy aprenderemos un nuevo tema. El tema que vamos a desarrollar va a ser acerca de la divisibilidad. Esa palabra no es complicada, se va a referir a lo que es la divisibilidad.